Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta oportunidad que su pastor Juan Carlos Fernández, nos ha invitado a compartir la palabra del Señor en esta mañana, domingo, esperando que sea de bendición la palabra de Dios, de ánimo, de aliento para usted, para que siga adelante y honre y glorifique al Señor. Mientras estamos en este tiempo de pandemia y estamos viendo cómo las cosas están sucediendo, no solamente aquí en Carolina del Sur, sino también en todas partes alrededor del mundo, en nuestra bella isla de Puerto Rico también, me pregunto yo en tantas ocasiones que lo que Dios dice parece ridículo al ser humano, parece ridículo a los hombres, pero cuando usted conoce a Cristo como Salvador de su vida, usted entiende que para usted como creyente verdaderamente es lo que funciona. Por eso en esta mañana quisiera que usted abriera su Biblia, me acompañara al libro de Josué, capítulo 4, y vamos a leer 3 versos de la Escritura. Josué capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 21, mejor dicho, 4 versículos hasta el verso 24, y estaremos hablando de eso. Lo que Dios dice parece ridículo a los hombres, pero al que ha creído comprende que eso es verdaderamente lo que funciona. Y en medio de toda esta situación, cuando estemos desarrollando el mensaje, usted se dará cuenta que lo que Dios está diciéndonos y nos manda a hacer va a parecer ridículo a aquella persona que no conoce a Cristo. Pero al que ha conocido a Cristo, entiende, comprende y practica en su vida cada día que es verdaderamente lo que funciona, lo que funcionará, lo que ha funcionado y lo que seguirá funcionando siempre. Josué capítulo 4, versículos 21 al 24, la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeran, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vosotros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan de que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Vamos a ir en oración. Padre bendito, Dios bueno, a ti vamos, Señor, en oración esta mañana, suplicándote, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú nos dirijas, Dios, a exponer tu palabra. Somos instrumentos, somos un vaso en tus manos, Señor. Eres tú, el Padre, el que saca la mejor música. Eres tú, Señor, el que nos usas. Y eso estamos pidiendo en esta mañana, que seas tú, Señor, que a través de tu siervo, un siervo inútil, Señor, simple, tu palabra ministre, hable a los corazones y como creyentes en Cristo podamos entender, Dios, que verdaderamente tus principios, verdaderamente tus palabras, tus estatutos, tus mandamientos son los que realmente funcionan. Señor, si hay alguien que nos está escuchando que no conoce a Cristo Jesús como Salvador de su vida, que entienda que en ningún otro hay salvación, Señor, y que pueda conocer a Cristo a través del mensaje, a través de tu palabra en este tiempo. Bendícenos, Dios, y úsanos. A ti te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en acción de gracia, buen Dios. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en muchas ocasiones, hermanos, nos damos con estos pasajes de Escritura, en la cual Dios está diciéndole a este pueblo de Israel, no solamente en este caso, sino en muchas otras ocasiones, que vivieran una vida en santidad, que honraran y glorificaran a Dios a través de su experiencia, de su vida cotidiana, su vida práctica. Cuando yo estoy leyendo la palabra del Señor y usted sabe el contexto de este libro, es sumamente interesante. Moisés había muerto. El pueblo de Israel estaba en una incógnita. Ya Dios le había dicho a Moisés que el sucesor para entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, iba a ser Josué, su ayudante, el hombre que estuvo, vamos a ponerlo de esta manera, a las faldas de Moisés, al cuidado, a la preparación del hombre de Dios. Cuando Josué
toma el lugar de Moisés, la palabra del Señor nos enseña que Dios empezó a trabajar en la vida de Josué. No solamente de esta manera, como quizás usted puede decir trabajar, sino que Dios le dio unas directrices en el capítulo 1 de nuestra Biblia, del libro de Josué, diciendo: esfuérzate, solamente te pido. En varias ocasiones le dijo: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y hay versículos tan maravillosos y tan importantes que Dios le dio a Moisés, palabra que le dio a Moisés, palabra que le dio a Josué, para que ellos hicieran la obra, para que siguieran adelante, para que llevaran a esta nación a la tierra prometida. Luego que Dios manda y toma a Josué, Josué tiene la primera prueba de fuego. Tiene que llegar a esa ciudad de Jericó. Y primeramente Dios envió 2 espías que le mencionaron y que le mostraron a ellos la manera, la forma como ellos tenían que hacer la obra allí. Cuando llegaron estos espías y le mostraron a Josué cómo era Jericó, Dios nuevamente se aparece y le habla a Josué. Y en el capítulo 3, el verso 5 dice: Josué dijo entonces al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es maravilloso cómo el Señor lleva a este pueblo frente al río Jordán. Y con solo los sacerdotes pisar, a poner su planta de los pies a la orilla del río, se detuvo este río, dice la Escritura, como un montón. Amado hermano, cuando vemos ese suceso que está hablando la Biblia, que su palabra, Dios le plugo tomar a un siervo para plasmar esa enseñanza en nuestra Biblia, en nuestro libro, nos enseña que eso que es real para nosotros, que creemos, como Dios detuvo, como si fuera una represa, y de cómo la represa detiene el montón de aguas. Así lo detuvo Dios, pero no como una represa, de manera espectacular. Simplemente unos sacerdotes poniendo la planta de los pies allí en la orilla, se detuvo el río Jordán. El pueblo pasó en seco. Y usted encuentra eso y lo enseña a cualquier persona, y la persona le va a decir: es ridículo. Una persona que no conoce a Cristo, escuchar este suceso va a decir: es ridículo. Pero recuerda, hermano, que Dios le dijo a Josué que como estuvo con Moisés, iba a estar con él. Moisés tuvo la experiencia poderosa de tener al frente el Mar Rojo, de tener atrás el pueblo egipcio viniendo contra el pueblo de Israel. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel, y Josué estuvo allí, Caleb, le dijo: estos incircuncisos, estos hombres, nunca más para siempre los veréis. Y vemos en la Biblia, en el libro de Éxodo, cómo Dios poderosamente dividió un mar. Ahora Dios le había prometido a Josué que como estuvo con Moisés, iba a estar con él. Y en este primer suceso, ridículo para el ser humano, definitivamente, Dios de una manera grande y maravillosa tomó allí y detuvo a estas aguas del río Jordán en el momento que dice la historia, que presenta la historia, en el cual el río Jordán estaba más crecido, como decimos en Puerto Rico. Salían las aguas de la ribera, había crecido, era grande el flujo de agua en ese momento, y ahí fue cuando Dios detuvo y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Ridículo para el ser humano. Pero usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, confiando y entendiendo que esta es la palabra de Dios y que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, nos damos cuenta de que Dios hizo algo poderoso y maravilloso. Cuando entramos al capítulo 4, Dios le mandó a hacer un monumento de piedras al pueblo de Israel. En el capítulo 4, el versículo 7 dice: y le respondieron: le responderéis. Lo que significaba el monumento, dice que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron.
Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ellos iban a dar testimonio, dieron testimonio de cómo el poder de Dios se manifestó en ese lugar y libró a este pueblo. Ahora queremos ver varias cosas y tratar de tener una aplicación clara para nosotros. En primer lugar, queremos ver que Dios mandó a su pueblo a mantenerse en santidad para con Dios. Eso fue lo que dice el capítulo 3, el verso 5. Dios le dijo en ese versículo, santificaos. Dios quiere siempre un pueblo santo. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Este no era el pueblo adulto que había pasado, que había salido de Israel. Estos fueron los niños. Y los niños de este grupo que había salido, que había pasado el río Jordán, no habían conocido a Egipto. Simplemente ellos habían escuchado de Egipto. Aquí había otra generación adulta ahora, que eran niños en aquel entonces, que estuvieron en el desierto, que estaban sin circuncidarse y que ahora Dios le está diciendo a Josué, le está pidiendo a Josué, es necesario que este pueblo se santifique. Cuando yo entiendo toda esta situación y el pueblo de Israel había pasado ya todo este río Jordán aquí, antes de entrar a la tierra prometida, antes de ver el milagro de Dios tan importante, en el capítulo 5, versículo 2 y verso 8 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones de todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto. Y el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a Jehová, a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que les daría, toda tierra que fluye leche y miel. Y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué les circuncidó, pues eran incircuncisos porque habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Ese fue el tiempo de la Pascua en Gilgal. Pero note ahí como la Biblia nos está hablando, por lo cual Dios le estaba diciendo a ellos, era necesario circuncidarlo. Cuando yo estoy viendo todo este suceso, en lo cual lo que Dios estaba diciéndoles a ellos hacer es ridículo para el ser humano. Para entonces ver que el que cree al Señor entiende que es lo correcto. Dios le había dicho, es necesario que este pueblo sea un pueblo santo, y la manera y la forma de santificar al pueblo dado por Dios en ese momento era a través de la circuncisión. Definitivamente algo ridículo para muchos de nosotros, es tener que agarrar el prepucio del hombre y cortarlo tan sencillamente por un acto de santificación. La gente lo va a entender, ridículo. Pero el pueblo de Dios comprenderá que un acto de obediencia al Señor, no importa que para otros sea ridículo, para el pueblo de Dios es importante cumplir y obedecer con la palabra. Ellos lo hicieron como Dios le estaba mencionando allí. Cuando ellos entraron a Canaán, dice la Escritura, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Capítulo 5, versículo 10. Dice, a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. En el mismo día, espigas nuevas tostadas. Ahora note lo que dice el verso 12. Y el maná cesó el día siguiente.
desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. En Éxodo capítulo 16, usted puede encontrar cómo Dios le mandó el maná. Ellos pidieron alimento, pidieron pan. Y en el capítulo 16, verso 25, Dios le prometió y le dio maná. Le dio una serie de instrucciones. Y lo interesante es que el pueblo de Dios, igualito muchas ocasiones que nosotros, no obedeció plenamente a todo el consejo de Dios. ¿Cómo usted dice eso, pastor? ¿Por qué usted menciona eso? Es muy sencillo. Porque cuando Dios le dijo a Israel que iba a mandar maná, le dijo, te mandaré este pan y tú tomarás exactamente lo de tu familia. No guardarás para el siguiente día. Ellos guardaron para el siguiente día y él le dio gusanos a ese pan. Pero también, hermanos, es interesante que cuando llegó el sexto día, el Señor le dijo a ellos, hoy sexto día vas a tomar una doble porción para el día séptimo, el día de reposo. No vas a tener que salir a tomar. Algunos obedecieron. Nuevamente mencionándonos y tomando el ejemplo de nosotros, la iglesia, donde algunos obedecemos la palabra de Dios y algunos de nosotros no obedecemos la palabra de Dios en su totalidad. Algunos tomaron ese sexto día todo el maná para ese día, todo el maná para el próximo día, y el séptimo día no salieron. Algunos no tomaron y cuando salieron al séptimo día no encontraron nada. Pero Dios le dijo que el día que pisaran la tierra que fluye leche y miel, ciertamente ese día cesaría. Y dice aquí la palabra que al otro día, cuando ellos empezaron a tomar del fruto de la tierra prometida que Dios le había dicho a Israel que le daría, el maná cesó. El maná cesó. Algo ridículo para el hombre. Imagínense, hermano, caer del cielo, no lluvia, no escarcha. Caer del cielo, hermano, no granizo, unas hojuelas como las hojuelas de maíz, caer allí y usted ir a recogerlas, es ridículo para el hombre, pero es el poder de Dios manifestado para la vida del hombre. Así es como Dios trabaja. Así es que Dios demuestra su provisión cada día para el ser humano. Definitivamente con todo esto de la pandemia nosotros estamos viendo la provisión soberana del Dios del cielo. Quizás en menos escala aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico, pero en mayor escala en países, en misioneros de nosotros que sostenemos alrededor del mundo, donde estamos viendo la mano poderosa de Dios, no a través del dólar, sino a través de quién es Dios. Y cuando entendemos eso y empezamos a comprender, amado hermano, que Josué mismo, como líder, tenía que vivir esa vida en santidad. Para llevar a un pueblo a vivir en santidad, tenemos que entender que la santidad comienza aún en el liderato de la iglesia. Cuando Dios estuvo hablándole a Moisés en el monte, le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que pisas santo es. Pero cuando yo veo la escritura en el capítulo 5, el verso 15 o el verso 14, él respondió, no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y note el versículo al final, el verso 15 al final, y Josué lo hizo, así lo hizo. Es interesante como la palabra del Señor, Dios le está momento tras momento, momento tras momento, mostrándole a Josué como líder, como ahora el caudillo del pueblo de Israel, que como estuvo con Moisés, iba a estar con él en ese momento. Es como Dios le prueba a cada líder, a cada pastor, a cada líder del ministerio, que como ha estado con estos hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento a través de toda la palabra, Él ha prometido estar con nosotros.
En el capítulo 1, el verso 5, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto que Dios manda a mantener a su pueblo en santidad para con Él? Comprendemos que Dios está a través de la historia de la iglesia, a través de la historia de una iglesia apostólica, de una iglesia perseguida, de una iglesia imperial, de una iglesia medieval, de una iglesia reformada, a tener una iglesia ahora del siglo XXI. Dios siempre ha mandado a su pueblo a ser un pueblo santo. Comprendamos eso, hermano. Cada creyente, miembro del cuerpo de Cristo, tiene que vivir a la altura de la santidad que Dios nos manda. No como el hombre piensa, sino como Dios está de acuerdo a como Dios pide en su palabra. Amado hermano, el problema no es la santidad. El problema de la santidad no es el hombre que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pues para ellos es ridículo todo lo que dice la palabra del Señor. El problema de la santidad es ese creyente en el Señor que ve la santidad que Dios pide en su palabra como algo ridículo. No lo ve importante. No lo ve indispensable en la vida del Señor. El apóstol Pedro le dice a un grupo de expatriados por allá, cuando Pedro estaba predicando, le dice: sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Para nosotros poder comprender, hermano, y mantener la dirección de Dios en nuestra vida, tenemos que buscar una vida en santidad de acuerdo a la palabra del Señor. No a costumbres, no a preferencia de hombres, sino lo que dice la palabra del Señor. En segundo lugar, hermano, viendo esta porción de escritura, vemos aquí que el acto de obedecer a Dios, vemos el acto de obedecer a Dios de un pueblo libertado. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque el capítulo 5, amado hermano, dice que cuando Josué hizo los cuchillos, el pueblo se circuncidó. Y dice el versículo 7 del capítulo 5, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar, y mire lo que dice la escritura, y dice: a toda la gente. En el verso 8. Esto no fue algo de que unos obedecieron, otros no. Esto no fue algo de que yo estoy de acuerdo, pastor, a lo que tú dices, o yo no estoy de acuerdo. Todo el pueblo obedeció allí y todos fueron circuncidados. Y dice: se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que obedecieron. No sabían como pueblo, estaban obedeciendo lo que Dios les pidió, porque ellos no sabían lo que venía para el futuro, pero sí sabían de antemano lo que Dios había hecho con un pueblo que había obedecido. Comenzó con el líder. Dios le dijo al líder: quita el calzado de tus pies. Y el líder, viendo lo que Dios había hecho con Moisés anteriormente, como Dios estuvo con Moisés y que Dios había prometido estar con él, él comenzó quitando el calzado de sus pies. Él comenzó con la obediencia. La obediencia no comienza de abajo hacia arriba, la obediencia comienza de arriba hacia abajo. Todo líder espiritual de cualquier lugar, cualquier ministerio, cualquier obra, es el primero que debe obedecer totalmente la palabra del Señor. Es lo que tenemos que entender en su palabra, que en el acto de obedecer a Dios de este pueblo le libertó, porque este pueblo estaba honrando y glorificando al Señor. Vemos entonces en tercer lugar, y ya estamos aterrizando en el mensaje, la manifestación del poder de Dios en algo ridículo para el hombre. En este capítulo 4, 5 y 6, y hermano, si hubiéramos estado verso por verso, hubiéramos estado muchísimo tiempo aquí. Pero cuando vemos en este capítulo 6, entonces, de versos 1 y 2, podemos entender la manifestación de Dios, del poder de Dios. Muchos de nosotros queremos ver el poder de Dios, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso para ver el poder de Dios.
Este proceso, hermano, mire, si usted entiende claramente el concepto de circuncidar, no había anestesia, no había nada. Dios había prometido, ya ellos habían visto un río quedado en un montón. Ahora se habían sometido toda la gente a una circuncisión. Estaban pasando, ya habían visto entonces que el maná había culminado de darle Dios el maná, de darle Dios ese alimento. Y en el capítulo 6, versos 1 y 2, entonces, note esta porción de escritura, que es donde queremos entonces llegar. Ahora Jericó estaba cerrada. Y dice la escritura, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Verso 2 dice, mas Jehová dijo a Josué. Note la intervención de Dios en todo momento. Mas Jehová dijo a Moisés, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo he entregado. Aquí vemos la manifestación del poder, no de Josué. Aquí vemos la manifestación del poder, no de Israel. Aquí estamos viendo la manifestación del poder de Dios en algo ridículo para un hombre. Entenderá, notará lo que quiero decir. Es completamente ridículo para el hombre que toda una nación completa se tuviera que circuncidar. Es ridículo para el hombre que sin Cristo, que toda una nación pasara en seco. Que Dios detuviera con una represa espiritual, detuviera un río. Es ridículo para el hombre, pero Dios lo hizo así. Y ahora va a ser ridículo para el hombre lo que Dios va a manifestar poderosamente bajo su poder, como estamos diciendo en esta porción de escritura. Ellos van a obtener una victoria de manera que, como Dios lo está diciendo, el versículo 13, el versículo 4, Dios da la instrucción aquí. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de cornero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocaréis la trompeta. Para muchos, amado hermano, decirte que esta fue la estrategia perfecta de Dios, lo van a ver ridículo. ¿Cómo? Vamos a rodear una ciudad tan grande y simplemente lo vamos a rodear durante un día, una vuelta, y vamos a regresar a nuestro campamento. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Lo que puede ser ridículo para el hombre sin Cristo, para que conoce al Señor, entiende que eso es verdaderamente lo que funciona. Cuando Dios nos enseña en su palabra, y usted puede venir al pastor, usted puede venir a su líder espiritual y decirle, tengo tal situación, y que ese líder decirte, ese pastor decirte, bueno hermano, lo que vamos a hacer primeramente es orar al Padre. Y cuando alguien está en problema, que quiere una solución inmediata, el decir de vamos a orar, es ridículo. Pero ¿sabe qué dice Dios en su palabra? Dios dice en su palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración eficaz del justo que puede mucho, la entendieron hombres a través de la historia. Calvino, o mejor dicho Lutero, Zwinglio, Calvino, a través de la historia Juan Smith, a través de seguimos en la historia viendo los Wilfrid, los menonitas y todos estos grupos allí, anabaptistas, valdenses, todos estos grupos entendieron y comprendieron su liderato, que la oración eficaz del justo puede mucho. Decirte que la salvación para ti es gratuita, pues Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, es un acto ridículo. Yo no tengo que hacer nada. No, ya Cristo lo hizo en la cruz. Por eso es que Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. El único que puede salvar al hombre pecador se llama Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Es ridículo para el hombre. De por sí es cierto, el hombre quisiera hacer algo, pero el único que salva se llama Jesucristo. Así que
En estos versos de la Escritura es donde se ejercita la fe. Así que es donde Dios está diciéndonos en muchas ocasiones que es necesario orar. Es donde se ejercita nuestra fe. Para el que no conoce a Cristo es ridículo. Y si tú eres de los creyentes que es ridículo, te reto a que pruebes a Dios, como dice la Escritura. En el versículo 6 dice: llamado pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. E iban a hacer exactamente lo que Dios había ordenado a su pueblo, sin añadirle cosas extra. Déjenme apuntar y resumir los versos aquí. Dios le dijo: por 6 días vas a reunir a todo el ejército de Israel. Y calladamente van a dar una vuelta alrededor de Jericó, de los muros de Jericó. Yo pienso en esos líderes de ejército, esperando la estrategia que Josué le iba a dar, esperando ahí listos en batalla, cuáles serán las maneras en que vamos a atacar, por dónde vamos a entrar por el frente, vamos a entrar por la retaguardia, vamos a dividir en escuadrones y vamos a entrar por el frente, por el lado, por los costados, vamos a entrar y vamos a atacar y vamos a tomar esta ciudad. Y Josué le dijo: ok, esta es la manera que vamos a atacar. Dios dijo: una vuelta. El otro día, otra vuelta. Y al 7º día iban a dar 7 vueltas y tocar una bocina. Si usted ha estado en el ejército, usted se da cuenta, eso no es una estrategia de batalla, por supuesto que no. Y posiblemente esos hombres, los guerreros, estaban frustrados, no iban a usar sus armas para la batalla. Pero ese era el plan de Dios, ese era el plan perfecto de Dios. Y ellos tenían que hacerlo sin añadirle nada extra. No hicieron nada hasta que el líder le tenía que decir: es momento. ¿Y cómo yo puedo traer eso a mi vida, hermano? Tenemos que hacer exactamente como creyentes lo que Dios nos ha ordenado a hacer, sin añadirle absolutamente nada extra. No hacer nada hasta que el líder diga. Y como cristianos, nada debemos hacer hasta que Dios diga que lo hagamos. Pero ¿cuánto lo estamos haciendo así? ¿Cuántos soldados frustrados en el ministerio de Dios seríamos si estuviéramos pasando por algo así? Al tener que hacer algo que es ridículo para otros, pero que es la perfecta voluntad de Dios para su vida, ¿cómo usted se siente? Que te digan: es tan sencillo. Y déjeme decir algo, hermano. Las 7 vueltas no son para nosotros, fueron para el pueblo de Israel en Jericó. O sea, Dios no te va a mandar en este tiempo a dar 7 vueltas a ti, pero te va a enviar a hacer algo distinto, que posiblemente tú también y yo podemos decir: es ridículo, pero lo que nos resta es obedecerle al Señor Todopoderoso, no añadirle nada, cumplir el plan de Dios, seguir plenamente lo que Dios ha estipulado que nosotros hagamos. Seguir instrucciones del Señor. Capítulo 6, versículos 16 y 17 dice: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y note lo que dice el verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todo lo que está en casa con ella, por cuanto escogió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbáis. Y dio otras instrucciones ahí.
Solamente Rahab y su familia fueron las instrucciones. Y veremos entonces, hermanos, que ellos siguieron lo que Dios le mandó a seguir, y lo que Dios le mandó a seguir trajo la victoria al pueblo de Israel. Lo vemos en el verso 20. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¡Qué estrategia de batalla tan poderosa de parte de Dios para Israel! Pero si usted se le dice a cualquiera, a cualquier soldado en este tiempo, que lo que tiene que hacer es tan sencillamente es darle todos los días una vuelta a una ciudad amurallada, al séptimo día dar 7 vueltas, y cuando escuche el sonido de la trompeta, lo que iban a hacer no era usar sus armas de guerra, sino eran gritar. Ellos le dirán: eso es ridículo. Nadie gana una guerra de esa manera. Pero lo que es ridículo para el hombre, el creyente que lo comprende entiende que es lo que funciona. Dios tuvo que pasar a esta nueva generación de israelitas por un río en seco. Dios tuvo que pasar a este pueblo de Israel nuevo. Tuvo que circuncidarlo, mantenerlo en santidad, para que ahora ellos vieran la victoria del Señor. Y dice la Escritura en el versículo 20, el muro se derrumbó y ellos tomaron Jericó. Ahora, hermano, si yo aplico esto a mi vida, yo puedo entender lo que claramente Dios está diciendo, mostrándonos en su palabra continuamente. En los versos finales de esta porción de Escritura dice: estaba pues Jehová con Moisés. Va a venir momentos en nuestras vidas de creyentes que usted va a pensar, y yo voy a pensar, y gente a nuestro alrededor va a pensar que es ridículo. Pero Dios va a dar la victoria si nosotros obedecemos plenamente, totalmente, lo que Dios está diciendo en su palabra. Lo que parece ridículo para los hombres, al que ha creído comprende que es lo que funciona. Veremos entonces la victoria del Señor en nuestras vidas. Veremos la salvación de los nuestros en la dirección que Dios nos ha permitido tener, si nosotros entendemos que a la manera de Dios es la forma que funciona. Que Dios añada bendición a su palabra. Dios bendito, Dios bueno y misericordioso. Venimos, Padre, delante de ti en oración, en esta oración final, Señor, dándote gracias. Muchas ocasiones, Padre, nosotros somos también tan incrédulos como aquellos que no te han conocido. Tomamos muy simple tu palabra y nos damos cuenta que tú eres un Dios poderoso que transforma las vidas. Un Dios poderoso que hace milagros, que no ha cambiado, que traes victoria en la vida del creyente si está dispuesto a obedecerte totalmente. Ayúdanos, Señor, a comprender que cualquier muro puede caer si nosotros estamos dispuestos a entender que es a tu manera que funciona. Señor, en medio de todo esto, ayúdanos a ser un pueblo creyente en tu poder, en tu misericordia y en tu gracia. Dirígenos y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.